A los 19 años, él fue el presidente de capítulo más joven en la historia de los Nomads. A los 34 años, él controlaba el club de motociclistas más temido de Australia como presidente nacional. Con 7 años en prisión, 4 años y medio en aislamiento y 15 intentos de asesinato en su contra. Pero esa ni siquiera es la parte donde comienza la historia. Empieza con un niño de 10 años en las viviendas públicas del oeste de Sydney, aprendiendo a manejar pistolas mientras otros niños jugaban con juguetes. No era un niño normal, hermano, como si ya supiera martillar un arma a los 10 años. A los 12 ya estaba en las calles. A los 14 ya llevaba los colores que hacían temblar a los hombres más duros. De dirigir un imperio criminal multimillonario a construir un reino en redes sociales con más de 500,000 de seguidores. Es alguien que es muy conocido por muchísima gente. Primero fue integrante de los Nomads. Ahora es una estrella de TikTok y una estrella de Instagram. De enfrentar una posible sentencia de 30 años por 4 cargos de asesinato, a convertirse en una de las voces digitales más influyentes de Australia. Tiene un canal de YouTube, una línea de ropa urbana basada en su nombre de usuario de Instagram, una reinvención financiada, insiste él, con dinero limpio. Esta es la historia de Muddy Tayure, primo de los infames hermanos Ibrahim, expresidente nacional de los Nomads. Muddy Tayure ya no es presidente nacional de los Nomads. Había problemas internos. Tomé el control del club y ahora todo está estabilizado de nuevo. Volví a hacerme a un lado. Un hombre que rechazó una oferta de $4 millones para volver al club. Algunos lo llaman un gángster, otros una sensación en las redes sociales. Pero la suposición, probablemente justificada, ha sido que has hecho dinero mediante actividades criminales. ¿Por qué asumes eso? ¿No es ese el caso? ¿Por qué asumirías eso por mi apariencia? Seguramente te educaron mejor que eso para no juzgar un libro por su portada. Entonces, ¿cómo ganaste ese dinero? De forma legal, hombre. Pero para entender completamente al hombre, necesitamos entender al niño que se convirtió en el príncipe de las calles de Sydney. En los departamentos de vivienda pública de Maryland, en el oeste de Sydney, un joven Muddy Tayure observaba cómo Ferraris y Lamborghinis se detenían frente a la casa de su infancia. Adentro, hombres con trajes caros tomaban café con su madre. Nací en los suburbios del oeste en Maryland, pero crecí en los alrededores de King's Cross. Fue fácil. Vengo de una familia grande, así que mis primos eran los Ibrahim, así que al crecer la tenía jodidamente fácil. ¿Cómo podría decirlo? Nací en una familia criminal, por así decirlo. Entre estos visitantes habituales estaba Roger Rogerson, un detective que más tarde se haría infame por corrupción. En esos primeros días, Rogerson era solo otra figura más que rondaba el creciente imperio de la familia Ibrahim. Así que a los 10 años, Muddy Tayure ya era parte de una dinastía criminal. Sus primos, Sam y John Ibrahim, habían sido traídos desde Líbano años antes por su madre, antes de que su propia madre pudiera hacer el viaje. Nací en una familia criminal, así que no hay opción. Simple. Mi mamá tiene una hermana, ¿verdad? Sus hijos son los Ibrahims. Mi mamá trajo a John y Sam del Líbano aquí antes de que su mamá viniera. Ellos habían salido de los mismos departamentos de interés social para dominar las calles de King's Cross. Y en el extenso inframundo de Sydney, el nombre Ibrahim tenía un peso que incluso los criminales más duros respetaban. Llegué a cierta edad, quizá 12 años. Mi primo ya era un gángster hecho y derecho. Se había mudado de la casa de mi mamá y llegaba en Ferraris, Lamborghinis. Desde joven yo sabía que no quería ser como esos cabrones en esas casas. En ese tiempo, Louis B. y Billy controlaban King's Cross junto con George Freeman. Su influencia se extendía mucho más allá de la zona iluminada por neón. Los hijos de Freeman más tarde estarían bajo la protección de Muddy, lo que demuestra cómo el poder cambiaba de generación en el hampa de Sydney. Pero Sam Ibrahim estaba forjando su propio territorio, y el joven Muddy Tayure observaba cada movimiento. La transformación de un chico de vivienda pública a la realeza criminal ocurrió sin problemas, de manera natural, como un príncipe siendo preparado para su futuro trono. Cuando yo estaba creciendo no tenía dinero para comer. Entonces, pues, he experimentado desde lo más bajo hasta lo más alto. Los otros niños lo evitaban. No había invitaciones a fiestas de cumpleaños, ni invitaciones para jugar después de clases. El estigma de la vivienda pública lo marcaba como diferente. Pero Muddy Tayure tenía algo más valioso, poder por asociación.
La gente te menosprecia. Sabes, cuando iba a la escuela no me invitaban a fiestas, a las fiestas de otros niños y eso porque éramos niños de vivienda pública. El nombre Ibrahim abría puertas que el dinero no podía comprar. Mientras sus compañeros soñaban con escapar de la pobreza a través de la educación o el deporte, Maudie aprendía otra forma de alcanzar el éxito. En su época, ellos eran el rey y el príncipe. Sam y John y yo era un primo más joven, apenas empezaba. Vivía con ellos y los admiraba. Empecé a ser un criminal desde que era niño. A los 12 años ya manejaba armas de fuego bajo la guía de Sam. Siempre con guantes, esa era la primera regla. Sabía cómo amartillar una pistola, sacar el cargador. Cuando tenía quizá 10, 9 o 10 años, veía a mi primo. Aprendía cómo sacar el cargador, amartillar la pistola. Siempre supe que debía ponerme guantes o agarrar una pistola. Viendo a mis primos. Cuando era niño yo tendría unos 10 años. Mientras otras familias en la comisión batallaban, el dinero fluía por la casa de los Tayure como el agua. Moody Tayure observaba cómo sus primos contaban fajos de billetes en la barra de la cocina, aprendiendo desde temprano que la pobreza era una elección y que él no tomaría ese camino. Ese mismo año se fue de casa. Me fui de casa cuando tenía como 12 años y simplemente crecí en las calles. Me uní al club de motociclistas cuando tenía casi 15 años. Las calles del oeste de Sydney se convirtieron en su salón de clases y los criminales en sus maestros. En Maryland y Parramatta se forjó una reputación que eventualmente resonaría en celdas de prisión y casas club en toda Australia. Su padre se había ido cuando Moody era joven, pero Sam se convirtió en algo más que un primo. Fue una figura paterna, un mentor y la puerta de entrada a un mundo donde la violencia y la lealtad eran la moneda de cambio. Mi papá nos dejó cuando era niño y mis primos estaban con los Ibrahims, Sam y John. Sam básicamente fue una figura paterna desde que yo era pequeño. Pero pronto las celdas de prisión en todo Nueva Gales del Sur resonarían con su nombre. La primera vez que fui a prisión debía de tener unos 16. Una persona en Bondi inventó muchas mentiras sobre mí y me acusaron de 7 secuestros, 4 allanamientos de morada, pero todo era mentira. Yo nunca cometí esos crímenes. Y me metieron en el centro juvenil Carrión. Y luego terminé saliendo bajo fianza por 1.200.000. Más adelante. Sí. Y entonces he demostrado que soy inocente. Estaba regresando con la banda. La escuela de la calle moldearía a este joven príncipe de una manera que sacudiría hasta la médula al mundo criminal de Australia. En los departamentos subsidiados de Maryland estaba surgiendo una dinastía. Y Moody Tayure era su heredero aparente. En 1999, a la edad de 14 años, Moody Tayure asistió a su primera reunión de los Nomads. La reputación de su primo Sam Ibrahim le abrió la puerta, pero lo que siguió se ganó con sangre y lealtad. Los Scorpions fueron su primer acercamiento a la vida fuera de la ley, pero los Nomads se convertirían en su destino. Mi primo era el jefe, mi primo Sam. Australia lo conoce como Sam Ibrahim. Él era el rey de King's Cross. Y él era el líder de los Nomads. Acabo de unirme a las filas de la familia. Los Nomads tenían reglas estrictas. 3 meses como aspirante, luego como candidato. 2 parches en el chaleco de cuero. Nomads Australia. La mayoría esperaba 1 año para el parche central. Me uní a los Nomads. Me tomó malditos 18 meses conseguir mis colores. Me seguían expulsando. Apoyé a algunos miembros. Ahora estoy atacando a miembros. Fui el maldito candidato que más duró en la historia de la maldita vida. Cada parche contaba una historia de lealtad demostrada, respeto ganado, sangre derramada. Mientras sus excompañeros asistían a su fiesta de 9º año en el White Palace y rentaban trajes, Moody Tayure recorría las calles de Sydney con los colores de los Nomads. Recuerdo el 9º año. Era el 9º año o el 10º. Están en su fiesta formal. Y fui en moto a comprar comida para los chicos. Era para los Nomads. Y veo a mis amigos en su fiesta formal. Tuve su maldito formulario E10, creo que era. Greenwood en el White Palace. No olvides el lugar. Su educación no fue en salones de clase, sino en casas club. Big Greg, uno de los líderes del club, se convirtió en su mentor. Y la primera lección llegó cuando Moody apareció usando Legos en lugar de las botas Johnny Reps y los jeans Levi requeridos. En el mundo de los motociclistas, incluso la moda tenía consecuencias.
Así que la transformación fue rápida. A una edad en la que la mayoría de los adolescentes se preocupaban por las calificaciones escolares, Moody asistía a salidas del club en motocicletas que valían $45,000. El chaleco en su espalda se llenaba de parches y se volvía pesado. Cada uno representaba poder. Cada uno exigía respeto. Los Nomads no eran cualquier club de motociclistas. Eran una élite, temidos y respetados. A los 19 años, él se sentó a la cabecera de la mesa como presidente del capítulo, el más joven en la historia del club. Kings Cross se inclinó ante el nuevo príncipe. Cada tienda de tatuajes, cada club, cada esquina le rendía tributo. El chico de las viviendas públicas ahora mandaba sobre hombres que le doblaban la edad. Cuando estaba en el club de motociclistas a los 19 años, yo era el presidente de un capítulo. Su reputación creció más allá del club, pero la hermandad tenía su lado oscuro. Las tensiones raciales hervían bajo la superficie. Una vez, un miembro se refirió a los integrantes de Medio Oriente como el capítulo talibán. Ese día se derramó sangre. En el mundo de Moody, el respeto no se pedía. Se exigía y se imponía con violencia si era necesario. Pero el poder a una edad tan joven tenía un precio, uno que pronto se escribiría con sangre en las calles de Kings Cross. La víspera de Año Nuevo de 2006 lo cambió todo. Las luces de neón de Kings Cross pintaban las calles con luz artificial, mientras Moody yacía en un sofá en la Sleeve Masters Tattoo Shop. Los efectos de una larga noche nublando su juicio. Robin Nasur apareció afuera, con el dedo levantado en señal de desafío, un gesto simple que pondría fin a una vida y cambiaría para siempre otra. Yo controlaba la calle. Sí. Los chicos de la calle, y esto es lo que volvía a empezar. Así que estoy parado junto a ese baño portátil y veo esto frente a DCM en un Saab convertible y te pusiste de pie, dibujaste a tu maldito perro y saliste hacia John. Y esa noche era la víspera de Año Nuevo. Presionó su pierna contra la ventana de la tienda de tatuajes gritando insultos. La falta de respeto no podía quedarse sin respuesta. No en el mundo de Moody. Horas después, en un estacionamiento subterráneo, todo se salió de control. Nasur había presionado el intercomunicador y se levantó la camisa para mostrar un arma. El enfrentamiento era inevitable. Cuando terminó, Nasur yacía sangrando por una herida de cuchillo en la pierna. Moody afirmó no saber nada sobre el arma de su acompañante. Llegó a la tienda sabiendo que yo recibo la renta de ahí y rompió la ventana. Y yo estaba como, oh, ya me desperté. ¿Qué carajos fue eso? Vi la ventana rota. Salí y le dije, pinche perro, y le di una bofetada. Y obviamente se quedó ahí, y un par de horas después se animó y fue a donde estaba la fiesta, tocó el timbre y dijo, bajen. Para no hacer el cuento largo, bajamos y... ¿Esto es en el estacionamiento subterráneo? Sí, él muere. ¿Y su hermano? ¿Él actúa? Tú le diste a una vena. Yo nunca le doy a una vena. No. No lo hiciste. Le dieron en la pierna Con el cuchillo, sí. y se desangró. Y para ser honesto, nunca supe que mi amigo llevaba un cuchillo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Mi amigo ya murió. Tú y Sliman cumplieron condena, ¿verdad? Sí, hablemos de eso. Ya está muerto, así que puedo hablar de eso abiertamente. Él mató a Robin. Sí, me declaré culpable de eso. Sí. Porque ¿qué podemos hacer? Mientras la vida de Nasur se desvanecía, Moody hizo una última llamada para pedir una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Los tribunales lo calificaron como homicidio involuntario. El precio fueron 7 años, pero las prisiones australianas no eran como las mostraba Hollywood. Moody fue acusado no solo de una muerte, sino de 4 asesinatos. Me acusaron de 4 asesinatos. Sí, hermano, todos en Sydney saben esto. Sí. No estoy aquí sentado hablando tonterías. 3 fueron desestimados. Aceptó el acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, aunque sostuvo que nunca dio el golpe fatal. Moody fue encarcelado en 2007 por homicidio involuntario junto con su hermano Sliman y su primo Michael Ibrahim. Tras las rejas, el aislamiento se convirtió en su nueva normalidad. 4 años y medio en segregación. El sistema penitenciario lo etiquetó como demasiado peligroso para la población general, pero el aislamiento no lo quebró. Dio origen a algo nuevo. Así que estuve en la cárcel por mucho tiempo. 8 años. De esos 8 años pasé 5 años en aislamiento. Debido a que la administración consideraba que yo era un riesgo y una amenaza para el sistema. La pandilla Notorious, formada bajo su liderazgo, se convirtió en un grupo dentro de la prisión que eventualmente sería el ejército callejero de John Ibrahim. Entonces... sí. Y eso dio origen a Notorious. Era una pandilla carcelaria durante aproximadamente 6 años dentro de los muros de la prisión.
En la caja de concreto de su celda, Moody estudió todas las religiones, cuestionando su fe, sus decisiones, su camino. Leyó la Biblia, la Torá, pero encontró sus respuestas en el Corán. El aislamiento lo cambió, pero no de la manera en que el sistema pretendía. Salió más duro, más enfocado, más peligroso. Pero durante la siguiente década, la familia de Nasur lo cazaría sin descanso. Cada club, cada aparición pública conllevaba el riesgo de venganza. Pero las calles le habían enseñado a sobrevivir y la prisión le había enseñado paciencia. El precio del poder era la vigilancia eterna, y Moody Tayure había pagado por su trono con sangre. Liberado en 2013, Moody regresó a un mundo diferente. Las calles tenían nuevas reglas, nuevos jugadores. Pero los Nomads recibieron a su príncipe en casa con los brazos abiertos. Cuando salí de la cárcel, mi hermano había regresado con los Nomads y me dijo que regresara con los Nomads. Su regreso a casa no estuvo marcado por la celebración, sino por la sangre. Tenía cuentas que saldar. Así que me fui de Notorious y regresé con los Nomads. Su ascenso a presidente nacional fue meteórico otra vez. Con su hermano Slyman a su lado, los hermanos Tayure se convirtieron en una fuerza que hacía que incluso los criminales más duros anduvieran con cuidado. Los hermanos eran inseparables, un ejército de 2 hombres que controlaba el club de motociclistas más temido de Australia. Bajo su reinado, los Nomads expandieron su territorio. Su influencia llegó a cada rincón del bajo mundo de Sydney. Pero las fuerzas del orden también habían evolucionado. La recién formada Fuerza de Choque Raptor, liderada por la superintendente detective Deb Wallace, cazaba motociclistas con precisión militar. Usaremos todas las leyes a nuestro alcance para llevarte ante la justicia. Wallace se volvió legendaria, conocida por sus llamativos overoles y tacones altos durante las redadas. La policía de la Unidad contra Pandillas clausuró una casa club de los Nomads durante una redada dramática en Wetherill Park. 13 miembros han sido acusados y altos mandos de la policía dicen que eso es solo el comienzo. Ella caminó entre filas de motocicletas incautadas, con sus tacones haciendo clic en el concreto. El viernes por la noche, en el santuario de los motociclistas, la policía fuertemente armada invade su club. Oficiales tácticos se paran sobre sus objetivos. 13 miembros con parche completo de la banda de motociclistas Nomads. De rodillas. Entre los formados, Moody y Slyman Tayure, asesinos convictos y primos de la notoria familia Ibrahim. Por asociación delictiva, serás arrestado, llevado de vuelta y acusado por ello. La Unidad contra Pandillas está armada con leyes más estrictas contra las bandas de motociclistas que hacen que el simple hecho de que criminales contacten a otros criminales sea un delito. Anteriormente tenía que ser un contacto cara a cara. Ahora se ha extendido para permitir que ese contacto incluya telecomunicaciones como Facebook, contacto telefónico, etc. Las leyes sobre asociación delictiva de 2012 criminalizaron las asociaciones delictivas. El propio hermano de Moody fue uno de los primeros en ser acusado bajo la nueva legislación. La ley era simple. 3 delincuentes conocidos juntos constituían un delito. Los lazos familiares no significaban nada para la nueva legislación. El hermano de Moody luchó contra las leyes estatales sobre asociación delictiva en la Corte Suprema. El poder engendraba paranoia. Su reinado estuvo marcado por la violencia y la expansión. Pero mientras los Nomads crecían bajo su liderazgo, también lo hacía la lista de enemigos. Cada decisión tenía peso. Cada orden tenía consecuencia. Desde su trono en la cabecera de la mesa, Moody controlaba un imperio construido sobre la lealtad y el miedo. Porque siempre viví mi vida así. Sigue mi ejemplo, y si te sales de la línea, te voy a romper la maldita cabeza. ¿Quieres andar conmigo? ¿Haces lo que te digo? Tú actúas como yo actúo. Si te echas para atrás con alguien, te aplasto. Si le robas a tus hermanos, te aplasto. Si te metes con los hermanos o sus mujeres, te aplasto. Ten principios y anda conmigo. Te irá bien. Siempre he vivido mi vida así, ya sea que fuera un líder nacional o solo estuviera dirigiendo una maldita banda normal. Los viejos códigos estaban muriendo. La hermandad que alguna vez definió la cultura biker se estaba erosionando, reemplazada por la sospecha y la traición. Pero nadie le advirtió que su trono estaba construido sobre arena movediza. Nadie le dijo que mientras más alto subes, más dura es la caída. El cambio se acercaba, y ni siquiera el rey de los Nomads podía detenerlo. Para 2018, el cerco se estaba cerrando. Moody lo sentía en todas partes, en las sombras que lo seguían, en los susurros entre su propia gente.
en la paranoia creciente que dominaba cada uno de sus movimientos. Una noche, en un restaurante en Middle Feast, 4 soldados custodiaban la puerta mientras él cenaba. No era una comida cualquiera. El superintendente detective Wallace apareció sin previo aviso. Sí, está loca, amigos. Sí, se me adelantó. Su reputación la precedía, la azote de las pandillas que había hecho caer a incontables moteros. Pero esta vez vino casi sola, con solo un acompañante. Fue una jugada de poder que decía mucho. Estaba comiendo en un restaurante llamado Middle Feast y estaba con una chica y tenía a 4 soldados vigilando el restaurante mientras comía. Y luego Vichy bloqueó toda la luna y toda el área. Frente a la acompañante de Moody, le entregó documentos de la lista de vigilancia antiterrorista. El mensaje era claro: adaptarse o perecer, sin vínculos con nadie, sin vida normal, sin escape. Ella es una mujer extraordinaria, para ser honesto contigo. Sí, una mujer muy fuerte, muy severa, directa. Y dirigía a su equipo bastante bien. Me sorprendió que se retirara. Sí, ella decidió simplemente retirarse. Ella hizo mucho por este país. No puedes menospreciarla. Ella acabó con los motociclistas y yo era uno de ellos. Cada restaurante, cada cafetería, cada negocio que él tocaba quedaba bajo escrutinio. A su novia le dijeron que se fuera. Tenía un segundo para salir del edificio. Se sentó en la mesa, fue hacia la joven y le dijo: te doy un segundo para salir. Lárgate a la chingada. Ella se fue y él vino directo hacia mí. Me dijo: no vas a tener novia, no vas a tener nada. Tienes que largarte de esta vida de una maldita vez. Tienes una oportunidad, entrega tus parches. Me dijo: voy a arruinar tu vida. Y luego me notificó lo de la lista de vigilancia antiterrorista. Sí. Estaba en la lista de vigilancia de terroristas. Le pregunté: ¿qué es eso? Me dijo: ya no estás en la lista de motociclistas. Esto ya es otra cosa para ti. Y me la dio. La leí y se la di a mi abogado. Y él me dijo: amigo, las cifras te van a encerrar. Me dijo: si sigues cerca de esos parches, no hay peros ni excusas. Me dijo: ¿sabes cuáles son las pautas? Había como 15 cosas que incumplí. No había manera de que pudiera seguir siendo parte del club. Esto no era solo la policía. Esto era la destrucción sistemática de una vida. La presión también aumentó dentro del club. La paranoia se apoderó de todos. Moody empezó a sospechar que sus propios hermanos estaban conspirando contra él. Las calles susurraban sobre contratos, sobre luchas internas de poder. Después de 20 años en el club, después de ascender al rango más alto, se enfrentó a una elección: irse o morir. Cuando pierdes la confianza en las personas y estás viviendo en un mundo peligroso, no tienes otra opción más que irte cuando sientes que si me quedo en este ambiente me van a matar. Simplemente sentí que ya no había amor ahí. De ese lado ya no había cariño hacia el mío. Así que simplemente ya no quería estar en esa vida. Las tácticas del Escuadrón Raptor eran implacables. Cerraban calles enteras cuando él cenaba. Seguían cada uno de sus movimientos. En 2019, Moody tomó la decisión sin precedentes. Frente a cientos de seguidores en una transmisión en vivo, quemó sus colores, el acto supremo de desafío y rendición en un solo gesto. El chaleco que había llevado sus parches, su orgullo, su identidad durante 2 décadas, se convirtió en cenizas. El príncipe había entregado su corona. Y luego sí, estoy hablando por teléfono, quemé mis colores, lo transmití en vivo mientras los quemaba y me fui. Intentaron matarlo después de quemar sus colores. Cuiden las cuadras, muchachos, cuiden las cuadras. Lárgate de aquí, ¿te vas? ¿A dónde vas? Oye, ¿por qué está el podcast ahí, perro? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Yo me encargo. Ay, ya basta. Ni siquiera queremos pelear. Pero en las calles del oeste de Sydney, donde comenzó su historia, quedaban preguntas. ¿Podría un hombre como Moody Tayur dejar realmente esa vida? ¿Podría alguien que había probado tal poder conformarse con una existencia ordinaria? Su hermano y su primo estaban bajo custodia. Su imperio se estaba desmoronando. Primos en la cárcel durante 25 años. Todos mis mejores amigos están en la cárcel. Mi hermano está en la cárcel. Pero el monstruo en el que se había convertido, forjado en los departamentos de interés social y endurecido en los patios de la prisión, no desaparecería simplemente. El capítulo estaba terminando, pero la historia no había acabado. Mírame, tengo 38 años. Cada amistad que construí se destruyó cuando dejé el club.
Vas a hacer amistades y todo eso. Vas a terminar en 2 lugares. Muerto o en la cárcel. Todos como yo, sentados en un sillón, solos, sin nadie a tu alrededor. Así que en realidad son 3 lugares. Muerto, en la cárcel o solo. Solo estaba cambiando de forma. Hoy Moody Tajur gobierna un imperio de otro tipo. Su cuenta de TikTok, Can't Fight Fate 14, genera más ingresos que la mayoría de las operaciones callejeras, obteniendo cientos de miles de dólares al mes. Tengo una página de TikTok llamada Can't Fight Fate 14 y ni siquiera estoy bromeando. Soy el rey de TikTok. Incluso búscalo en Google, escribieron un artículo sobre eso. Salía en primer lugar en Australia varias veces cada semana. El expríncipe de los motociclistas fuera de la ley comanda un ejército de seguidores en vez de soldados. Su sala de guerra ahora es un estudio donde graba contenido diario para más de 500,000 de fans leales. Entro a TikTok y en cuanto estoy ahí, todos vienen a hablar conmigo. Y a partir de eso, termino generando cientos de miles de dólares al mes en regalos. La gente me regala, les gusta la forma en que hablo, les gusta verme. ¿Sabes? Me gusta hablar con la gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Él vive cerca del agua, lejos de los departamentos de interés social, donde comenzó su historia. Su hijo Gabriel, llamado así específicamente porque ningún gángster había llevado ese nombre, representa su esperanza de un futuro diferente. Es el intento deliberado de un padre por alejar a su hijo de la vida que él mismo vivió alguna vez. Pero el pasado se niega a desaparecer por completo. Su teléfono todavía suena con ofertas de aquellos que recuerdan el poder que alguna vez tuvo. Rechazó de plano una propuesta reciente de $4 millones para regresar a la vida dentro del club. Las calles todavía susurran su nombre en Maryland, Kings Cross y en cada rincón oscuro del bajo mundo de Sydney. Crecí queriendo ser el más rudo de la calle, siguiendo los pasos de mis primos Sam y John. Y crecí admirándolos. Así fue como terminé siendo parte de los Nomads y me movía por las calles de Sydney. El monstruo todavía vive dentro de él, solo contenido, controlado. Él lo admite abiertamente, entendiendo que décadas de violencia no se borran tan fácilmente. En funerales recientes de miembros de clubes de motociclistas, se ha encontrado entre rostros que apenas reconoce. Una nueva generación ha tomado el control y el viejo mundo que él conocía está muriendo. Su rutina diaria ha cambiado de reuniones del club a la creación de contenido. El mismo carisma que antes dominaba a criminales endurecidos, ahora cautiva a las audiencias de las redes sociales. Cada mañana les habla a miles de personas a través de su teléfono, construyendo un imperio de clics y vistas en lugar de sangre y hermandad. Pero la policía todavía lo vigila. Su nombre todavía tiene peso tanto en círculos legítimos como criminales. Pero Moody Tajur, el príncipe que se convirtió en rey, que entregó su corona solo para construir una nueva, parece estar contento con su reino digital. Por ahora. La pregunta que persigue tanto a las autoridades como a sus seguidores sigue ahí. ¿Cuánto tiempo puede un guerrero estar satisfecho con conquistas digitales? Solo el tiempo lo dirá. Pero en el panorama de poder e influencia que evoluciona rápidamente, quizá Moody Tajur no haya entregado su corona en absoluto. Simplemente la ha forjado de nuevo para una nueva era.